1. George Washington, considerado el padre de la nación, fue el primer presidente de Estados Unidos y es famoso por liderar las fuerzas americanas en la Guerra de Independencia. 2. John Adams fue el primer presidente en vivir en la Casa Blanca. Destaca por ser un abolicionista durante toda su vida y nunca poseer esclavos a pesar de su poder. 3. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia que proclamaba que todos los hombres son creados iguales, poseía 600 esclavos. Curiosamente, él y John Adams murieron el mismo día, en el 50º aniversario de la Declaración. 4. James Madison fue el presidente más pequeño en la historia, midiendo 1,63 metros y pesando 45 kilogramos. Durante su presidencia ocurrió la Guerra de 1812, donde los británicos quemaron la Casa Blanca. 5. James Monroe estableció la famosa Doctrina Monroe, que prohibía la interferencia europea en la política americana. Esta doctrina se usó posteriormente para justificar intervenciones militares en Latinoamérica. 6. John Quincy Adams marcó varios hitos: primer hijo de un presidente en ser elegido, primer presidente fotografiado y primero en usar pantalones largos en lugar de calzones en su inauguración. 7. Andrew Jackson, primer presidente demócrata, era un ávido duelista. Es tristemente célebre por la Ley de Remoción India de 1830, que causó la migración forzada de nativos americanos. 8. Martin Van Buren fue el primer presidente nacido después de la independencia. Se le conocía como el «pequeño mago», por sus habilidades políticas. 9. William Henry Harrison tuvo la presidencia más corta. Murió de neumonía 32 días después de dar el discurso inaugural más largo de la historia bajo la lluvia helada. 10. John Tyler fue expulsado de su propio partido, los Whigs, durante su presidencia. Tiene el récord de más hijos entre los presidentes, 15 en total. 11. James K. Polk era conocido por su sobriedad. Prohibió el alcohol en la Casa Blanca y trabajaba 12 horas diarias. Durante su mandato provocó una guerra con México y anexó un tercio de su territorio. 12. Zachary Taylor era un general con 40 años de servicio militar pero poca experiencia política. Murió tras solo 16 meses como presidente debido a una gripe estomacal. 13. Millard Fillmore es recordado principalmente por casarse con su maestra de escuela, de quien se enamoró cuando tenía 12 años. 14. Franklin Pierce escapó de su internado caminando 20 kilómetros, pero su padre lo obligó a regresar durante una tormenta eléctrica. 15. James Buchanan fue el único presidente soltero. Su prometida, Ann Coleman, rompió el compromiso por sus infidelidades y murió poco después en lo que algunos consideran un suicidio. 16. Abraham Lincoln fue el primer presidente republicano y el más alto, 1,93 metros. Lideró la abolición de la esclavitud y fue el primer presidente asesinado. 17. Andrew Johnson fue el primer presidente sometido a juicio político, por destituir a su secretario de guerra en contra de una ley del Congreso. 18. Ulysses S. Grant es recordado por sus esfuerzos contra el Ku Klux Klan y por firmar la Ley de Cumplimiento de 1871. 19. Rutherford B. Hayes llegó a la presidencia tras una disputada elección que se resolvió mediante el Compromiso de 1877. 20. James A. Garfield fue el segundo presidente asesinado. No murió por los disparos sino por el tratamiento médico inadecuado y antihigiénico. 21. Chester A. Arthur era un dandy de la época, con más de 100 pares de pantalones y un ayudante personal para su vestuario. 22. Grover Cleveland, apodado Big Steve, pesaba 125 kilos y era adicto a los puros y la cerveza.
23. Benjamin Harrison, nieto del presidente William Henry Harrison, fue el primer presidente en tener electricidad en la Casa Blanca. 24. Grover Cleveland es el único presidente que sirvió 2 términos no consecutivos. 25. William McKinley fue el tercer presidente asesinado, por un anarquista que se oponía a sus políticas capitalistas. 26. Theodore Roosevelt se convirtió en el presidente más joven a los 42 años tras el asesinato de McKinley. Sobrevivió a un intento de asesinato durante un discurso. 27. William Howard Taft fue el presidente más pesado, 150 kilos, y el primero en reemplazar los carruajes por automóviles en la Casa Blanca. 28. Woodrow Wilson fue el único presidente con doctorado y jugó un papel crucial en el fin de la Primera Guerra Mundial con sus 14 puntos. 29. Warren G. Harding es recordado por el nepotismo, nombrando a sus amigos en puestos oficiales que usaron para enriquecerse. 30. Calvin Coolidge era conocido como Cal Silencioso, y era famoso por evitar los problemas y no hacer nada. 31. Herbert Hoover y su esposa hablaban chino para tener conversaciones privadas. Acumuló más de $100 millones como ingeniero de minas. 32. Franklin D. Roosevelt es el único presidente que sirvió 4 términos. Dirigió el país durante la Segunda Guerra Mundial desde una silla de ruedas debido a la polio. 33. Harry S. Truman autorizó el único uso de armas nucleares en la historia, sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. 34. Dwight Eisenhower fue el primer presidente en usar helicóptero y estableció la NASA en 1958. 35. John F. Kennedy fue el último presidente asesinado, muriendo instantáneamente por disparos mientras viajaba en un convertible con su esposa. 36. Lyndon B. Johnson escaló la guerra de Vietnam, resultando en 60,000 muertes estadounidenses y hasta 1 millón de vietnamitas. 37. Richard Nixon renunció debido al escándalo Watergate, que involucró espionaje ilegal a los demócratas. 38. Gerald Ford sobrevivió a 2 intentos de asesinato por mujeres en 1975 y es el único que fue vicepresidente y presidente sin ser elegido. 39. Jimmy Carter enfrentó una severa crisis económica con alta inflación y escasez de gasolina. 40. Ronald Reagan fue actor de Hollywood, apareciendo en 53 películas antes de ser presidente. Redujo significativamente los impuestos a los ricos. 41. George H.W. Bush tuvo una carrera variada: piloto naval, empresario petrolero, embajador de la ONU y director de la CIA antes de ser presidente. 42. Bill Clinton es recordado por la famosa frase: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer". 43. George W. Bush es principalmente conocido por las guerras en Afganistán e Irak tras el 11 de septiembre. 44. Barack Obama, primer presidente afroamericano, es recordado por la muerte de Bin Laden y sus carismáticos discursos. 45. Donald Trump estableció posibles récords en bancarrotas y deudas impagas. 46. Joe Biden es conocido por su amor al helado de chispas de chocolate.